El corredor mediterráneo está en el día a día de la información ferroviaria de este país, pero de vez en cuando da titulares de gran relevancia o se producen actos que marcan un antes y un después. Y esto es lo que ha ocurrido recientemente en Valencia en un acto donde a las ya clásicas reivindicaciones se sumó el calendario que hará posible que en 2026 y sobre todo 2027 buena parte de lo que queda por hacerse se alcance, en lo que serán 2 años decisivos para esta infraestructura. Fue en el acto anual que se lleva celebrando desde hace bastante tiempo, donde quedó claro que estamos en un momento de clara inflexión, donde parecen haber quedado atrás esos años de alarma y reivindicación por lo que o no se estaba haciendo o se hacía a velocidad de tortuga. Años donde, a pesar de la relevancia de esta infraestructura, del PIB, población o turismo que representa, no acababa de dar los pasos claros y definitorios suficientes para dejar atrás el pesimismo. Sin embargo, este año todo eso quedó atrás en un acto rodeado de postín e imágenes relevantes, empezando por el lugar escogido, el flamante Roix Arena de la capital del Túria, y con la presencia de los principales actores que han puesto esta obra en el día a día de la actualidad del país, incluyendo a empresarios de la talla de Juan Roix o la presencia del ministro de Transportes, donde quedó claro que los años de ansiosa falta de avances quedaron para el recuerdo. Fue el propio Óscar Puente quien recalcó lo que está por llegar en los próximos 2 años y el buen ritmo de las obras que faltan, señalando que en todas las comunidades autónomas por las que pasa el corredor hay obras en marcha, lo que permitirá alcanzar en los 2 próximos años grandes hitos, todo tras los contundentes 2.600 millones de euros ejecutados en los 2 últimos ejercicios, de los cuales el titular de Transportes anunció que entre enero y septiembre de 2025 se han ejecutado 966 millones, y se prevé que hasta final de año la cifra ascienda hasta los 1.300, lo que lo igualará a la cifra récord lograda en el ejercicio 2024. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta forma, Puente recordó lo que está por llegar entre 2026 y 2027 por comunidades autónomas de norte a sur. En Cataluña, una de las infraestructuras clave estará en la estación de La Sagrera, que pasará a ser la gran estación intermodal europea que conectará a alta velocidad cercanías, metro y autobús tras una inversión de 1.000 millones de euros, donde recalcó que la parte ferroviaria está prácticamente acabada y supondrá además la remodelación del sistema ferroviario del norte de Barcelona. Una estación que, recordemos, tras lo anunciado la semana pasada, será aún más relevante una vez se vayan ejecutando las novedades que contamos en 2 vídeos, incluyendo el nuevo trazado directo desde Lleida. En cuanto a la Comunidad Valenciana, el corazón del corredor mediterráneo, durante 2027 la infraestructura estará lista para poder conectar las 3 capitales valencianas en ancho estándar: Castellón, Valencia y Alicante. Ahora mismo son claves los avances en el cambio de ancho entre Xàtiva y La Encina para conectar Valencia y Alicante con alta velocidad en menos de 1 hora. Se espera que unos 50 minutos, o Valencia y Murcia en 1 hora y media, incluyendo otras conexiones con ciudades importantes de la región alicantina como Orihuela y Elche. Valencia pasará a estar a algo más de 2 horas de Barcelona y Alicante en torno a 3 horas y cuarto de la ciudad condal, gracias a la culminación del esperado cambio de ancho entre Tarragona y Castellón. Una alta velocidad regional en la Comunidad Valenciana que está condicionada a la dimensión de las horas en ejecución, además de otras variables entre las que destacan la disponibilidad de trenes, la instalación del sistema ERTMS2 y las nuevas vías de la estación de Alicante. En la región de Murcia, la nueva estación de Murcia El Carmen y la apertura del soterramiento a Salcantarilla en 2026 convertirán a Murcia en un punto clave para seguir avanzando en el corredor mediterráneo y llegar hasta Almería, sin olvidar los avances en los trabajos que se siguen desarrollando para llevar la alta velocidad hasta Cartagena. Mientras que en Andalucía, el ministro destacó que se trabaja en los 200 kilómetros de nuevas vías entre Murcia y Almería y en la modernización de la línea Algeciras-Bobadilla.
sobre la que recientemente se ha autorizado la licitación de los 46 kilómetros de doble vía entre Antequera y Granada. El ministro incluyó en este resumen los trabajos entre Zaragoza y Sagunto con la electrificación hasta Teruel y la adaptación de gálibos y apartaderos hasta la ciudad valenciana, que recordemos sufrirán un retraso sobre el calendario previsto de varios meses, tal y como contamos en un reciente vídeo. El repaso no podía dejar de lado el detalle del transporte de mercancías por tren, donde también se están acometiendo trabajos muy relevantes, donde todas estas actuaciones forman parte de una estrategia integral de nodos logísticos que conecta la red ferroviaria con los puertos, polígonos industriales y centros de producción, y donde muchas de estas obras están próximas a finalizarse y se espera suponga un impacto empresarial directo con mejoras operativas tangibles en 2026 y 2027, con ejemplos como la terminal de la Llagosta, prevista para el primer trimestre de 2026, el acceso a Seat Martorell, que estará operativo en el segundo trimestre del próximo año, la conexión al puerto de Tarragona, que tiene la previsión de estar listo a finales de 2026, el acceso al puerto de Castellón, que estará operativo a principios de 2027, los accesos al puerto de Sagunto, una de las obras más cerca de terminarse, si todo va bien, a principios de 2026, la terminal Fuente de San Luis, en Valencia, donde también está previsto que entre en servicio en como máximo 6 meses, y el bypass de Almusafes, que conectará la fábrica de Ford con la red ferroviaria en la primera mitad de 2026, y donde se destacó también que ayudará a reducir el tráfico de mercancías por Alfafar y Sedaví, uno de los puntos negros de la red valenciana y que sigue a vueltas de una solución que no acaba de dejar contentos a todos. En definitiva, un acto donde, más allá de las habituales reivindicaciones, esta vez se respiró un tono festivo ante lo que está por llegar en 1 a 2 años y que cambiarán por completo a una zona que se ha convertido en el ejemplo a seguir en otros territorios a la hora de hacer fuerza y frente común, movilizar a la ciudadanía o el empresariado y lograr avances donde hasta hace no tantos años solo había parálisis. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.